¿Cuáles signos? Le podemos preguntar al paciente por las manifestaciones más frecuentes de la enfermedad, por ejemplo, síndromes constitucionales, preguntarle por compromiso articular, cutáneo, compromiso renal o hematológico, entre otros, pero debemos partir de una base sólida clínica. Y si nuestra base sólida, por eso hay que leer, por eso hay que tener una experiencia, una familiarización con los pacientes con lupus. Si esta base clínica nos dice, este paciente puede tener un lupus, ahí es cuando nosotros pedimos los anticuerpos para confirmar esa sospecha clínica. Nosotros no pedimos unos anticuerpos para ver qué sale y luego entonces empezar a acomodar síntomas en si de pronto el paciente tiene lupus. Entonces, primero la clínica, luego los exámenes de laboratorio. ¿Cuáles son los laboratorios más importantes? Pues el anticuerpo antinuclear, el anti-DNA, el ENA, el complemento, los antifosfolípidos, el CUMS. Esto no quiere decir que nosotros debamos pedir todos al mismo tiempo, no, pero sí en una secuencia lógica siempre basada en la clínica. Y de esa manera es como nosotros llegamos al diagnóstico. En una base clínica pedimos unos exámenes de laboratorio que los interpretamos a raíz de esa base clínica y luego llegamos a un diagnóstico de lupus, ¿ya? ¿Y el diagnóstico qué incluye? El diagnóstico incluye todo esto, porque es que el lupus es una enfermedad verdaderamente sistémica. Es el prototipo de enfermedad sistémica que se caracteriza por ser heterogénea, por tener múltiples manifestaciones clínicas y por eso es frecuente escuchar a los reumatólogos decir en todas sus conferencias no existen dos pacientes iguales con lupus porque los pacientes pueden tener gran cantidad de síntomas los cuales debemos interpretar de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestro juicio clínico, a nuestro conocimiento y junto con la interpretación de los laboratorios. Entonces, repasemos algunas de las manifestaciones más frecuentes. A nivel musculoesquelético, que es uno de los sistemas más frecuentemente comprometidos, el paciente puede desarrollar artritis, ¿sí? Puede también tener dolor articular, pero con características inflamatorias. Y esto es importante porque no se trata, aquí no estamos hablando de cualquier dolor articular, sino un dolor articular que tenga características inflamatorias. Estos pacientes con dolor articular inflamatorio a menudo tienen también rigidez matutina, pueden tener inflamación muscular y otras manifestaciones que pueden darse menos frecuentemente, pero que siempre elevan la sospecha de lupus, es por ejemplo la necrosis avascular. Aquí hago un pequeño paralelismo entre el dolor articular inflamatorio y el dolor mecánico. Esto aplica no solamente para el lupus, sino para otras enfermedades autoinmunes reumáticas como la artritis reumatoide. Y esto es algo bastante importante. Esta diapositiva es muy importante porque si bien el dolor articular es la manifestación más frecuente de las enfermedades reumáticas, no quiere decir que todos los pacientes con dolor articular pues vayan a tener una enfermedad reumática. Entonces, en reumatología nosotros acostumbramos a diferenciar el dolor articular de manera un poco arbitraria en dos tipos de dolor. El dolor inflamatorio, que correlaciona más con enfermedades inflamatorias como la artritis o el lupus, o el dolor mecánico, que correlaciona más con patologías mecánicas, como por ejemplo la artrosis, o por ejemplo las tendinitis, o por ejemplo el lumbago por patología mecánica, la discopatía, cosas así. Entonces, ¿qué características en común tienen los dolores inflamatorios? Que son dolores que son más fuertes en la mañana, al inicio del día, que con la actividad física tienden a mejorar y por el contrario con el reposo empeoran. Se asocian con rigidez matutina, también tienen muchas veces dolor al final de la noche y son síntomas que aparecen de forma más reciente. Cuando un paciente tenga estos dolores, debemos sospechar con mayor probabilidad un dolor inflamatorio y ampliar nuestra sospecha diagnóstica, ampliar nuestros estudios. Por el contrario, pacientes que tengan dolores de características mecánicas, que son más en la tarde, vespertinos. Imagínense, por favor, un paciente, por ejemplo, con artrosis de rodillas caminando. Entonces, entre más camina, más le duele y por eso los dolores son más vespertinos, empeoran con la actividad física. Por el contrario, con el reposo disminuyen, se asocian menos con rigidez matutina. Normalmente por la noche no tienen dolor porque antes están descansando, entonces no les duele y los síntomas tienden a llevar mucho más tiempo. Estos dolores tienen menor probabilidad de asociarse con artritis o con lupus. Entonces, por eso estos dolores no deberían contar como un criterio para pensar en lupus. A nivel de la piel, que es tal vez el segundo sistema más comprometido en lupus, tenemos manifestaciones agudas importantes como el eritema molar, la famosa alas de mariposa que vemos aquí en esta representación, la alopecia no cicatricial, úlceras orales,
manifestaciones subagudas como el compromiso anular centrífugo o en su variante psoriasiforme, o manifestaciones crónicas dentro de las cuales la más importante es el lupus discoide. Entonces, tenerlas allí muy presentes. A nivel renal, el compromiso, lo que tenemos que sospechar o pensar es la posibilidad de nefritis lúpica, que se puede manifestar por proteinuria, hematuria o elevación de creatinina. A nivel neurológico tenemos el delirio, la psicosis, las convulsiones. A nivel de la sangre, el compromiso hematológico tenemos las más importantes, la leucopenia, la trombocitopenia o la anemia hemolítica autoinmune. A nivel de las serosas podemos tener derrame pleural, generalmente bilateral, derrame pericárdico o una pericarditis aguda, que son síntomas que nos hacen sospechar en la posibilidad de lupus. Y todo esto lo cotejamos con un compromiso inmunológico que es necesario para confirmar un diagnóstico de lupus. Entonces, resalto en negrita los anticuerpos antinucleares o ANA, porque son los más importantes en cuanto a que dan el criterio de entrada para uno pensar en lupus. Es muy difícil imaginarse un lupus con los ANA negativos. Entonces, los ANA deben ser positivos, son un título significativo para completar, digamos, como ese esquema mental en cuanto al diagnóstico del lupus. Una vez que los ANA son positivos, se abre la puerta. Ya sabemos que los ANA no son específicos, son una prueba sensible, pero poco específica. Entonces, esto nos abre la puerta para pedir pruebas más específicas, como por ejemplo el anticuerpo antifosfolípidos, el complemento, el anti-DNA y el anti-SM, que son dos pruebas muy importantes y muy específicas en los pacientes con lupus. Entonces, todo esto que hemos mencionado hasta ahora nos sirve para el diagnóstico. Nosotros el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? De acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestro conocimiento, de acuerdo a una evaluación individual que hacemos de un paciente. Pero pasando del diagnóstico a la clasificación, tenemos que reconocer las diferencias que hay entre el diagnóstico y la clasificación. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico, el objetivo es realizar un pronóstico individual a un paciente individual con aras de identificar el problema que tiene y empezar el tratamiento adecuado. En cambio, el objetivo de clasificar no se trata tanto de dar soluciones individuales, sino de establecer grupos homogéneos con el objetivo de realizar investigación en una población homogénea para que los resultados que se obtengan del análisis de esa población sean válidos y sean reproducibles. ¿Cuál es la información de base? Para el diagnóstico tenemos una fuente ilimitada de información, mientras que para la clasificación tenemos unos criterios que se seleccionan, algunos de los más importantes y que pueden ayudar a discriminar mejor entre población sana y población con lupus, o población con otras enfermedades y población con lupus, con el objetivo de reconocer las características más importantes que nos pueden diferenciar la enfermedad de otras enfermedades. ¿Y la aplicabilidad cuál es? No existen criterios diagnósticos como tal de lupus, sí existen criterios de clasificación, ¿ya? Y esto aplica casi para todas las enfermedades reumáticas. Entonces, de esta forma, un paciente podría tener un diagnóstico de lupus de acuerdo a mi experiencia, a mi conocimiento, sin cumplir criterios de clasificación, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener un paciente con hepatitis autoinmune, con unos anticuerpos positivos, una leucopenia, y yo digo, ese paciente para mí tiene un lupus. Puede que cuando yo lo pase al tablero y le mido todos los criterios de clasificación, yo digo, no, ese señor no me cumple los criterios de clasificación. Entonces, a nivel de investigación, no lo podría incluir en un estudio de investigación para lupus, pero eso no quiere decir que el paciente no pueda tener lupus, que no se beneficie de un tratamiento para esa enfermedad. Otra cosa importante, y por eso lo resalto, es que a pesar de que los criterios no fueron diseñados para diagnóstico, pues al reunir los síntomas, algunos de los síntomas más importantes de la enfermedad, nos pueden servir de alguna guía para el diagnóstico clínico. ¿Cuál ha sido la evolución de los criterios? Cuando yo empecé a estudiar medicina, estábamos en los criterios del ACR 1997, que decía que 4 de 11, cualquiera que fueran ellos, nos servía para clasificar el paciente como lupus. Luego pasamos a los del ELIC 2012, que nos dice histología compatible con nefritis lúpica con ANA positivo o anti-DNA positivo, o 4 de 17, siendo al menos uno inmunológico. Ahora estamos con un criterio más nuevo, renovado, unos criterios de clasificación que nos dicen, primero tienen que tener una puerta de entrada. ¿Cuál es la puerta de entrada? Que el paciente tenga un ANA positivo, al menos en un título 1 en 80, ¿sí? Y este ANA positivo y los síntomas que vayan a evaluar no pueden ser explicados por otra patología, es decir, tienen que considerarse que pueden estar relacionados con lupus.
y entre todos ellos sumar 10 puntos. Vamos a verlos aquí con más detalle. Entonces ellos los dividieron en dominios, unos dominios en azul clínicos y otros dominios inmunológicos. Para considerarse que el paciente que pueda ser clasificado como lupus, tiene que tener, como lo decía, ANA 1 en 80, 10 o más puntos, siendo al menos un criterio clínico de estos criterios: dominio constitucional, dominio cutáneo, dominio articular, dominio neurológico, dominio de serositis, hematológico o renal. Y con una característica muy importante, que dentro de cada dominio solo se contabiliza la variable que más puntos otorgue. Por ejemplo, si yo tengo alopecia no cicatricial y aparte de eso tengo lupus cutáneo agudo, o sea, eritema malar, entonces yo digo, le puntúo 6. No le voy a puntuar 2 más 6, ¿ya? Si yo tengo a nivel hematológico, tengo leucopenia y tengo trombocitopenia, yo no sumo 3 y sumo 4, yo sumo solamente 4, el valor más alto. Otra característica importante es que se pueden presentar una sola vez y no necesitan superponerse, no necesita que todos estén al mismo tiempo, ¿ya? El paciente puede tener hoy artritis y el día de mañana desarrollar, por ejemplo, trombocitopenia, entonces se consideran ambos válidos a pesar de que no se presenten simultáneamente. La gran ventaja de estos criterios es que tienen una muy buena sensibilidad, muy parecida a la de los criterios SLIC, que fue la gran fortaleza de los criterios SLIC, y tienen también una muy buena especificidad como la tenían los criterios de la CR 1997. Entonces esto, digamos, son los nuevos criterios con los cuales nos debemos familiarizar. Y ya para terminar este ejercicio, quiero que hagamos este ejercicio clínico para orientar el diagnóstico. Recordemos que siempre va primero la clínica, luego los laboratorios y de ahí mi análisis final. Entonces, primero la clínica. Tenemos un paciente con dolor articular mecánico, que ese dolor articular mecánico afecta principalmente las interfaléicas distales y las rodillas. Y tiene además, le pidieron un anticuerpo antinuclear 1 en 160. Yo no se lo hubiera pedido, pero digamos que se lo pidieron y ahí está. Entonces, ¿qué más tiene ese paciente? No tiene nada más. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues para mí ese paciente tiene una osteoartrosis primaria. Alguien puede decirme, no, pero es que tiene un anticuerpo antinuclear positivo. Digo, este paciente, la clínica, a mí no me orienta hacia un lupus, porque eso, el dolor articular es mecánico y a mí el compromiso que tiene en manos me sugiere más la posibilidad de una osteoartrosis primaria. ¿Listo? Entonces, no se dejen confundir por la presencia de anticuerpos antinucleares positivos. Ahora, repasemos este segundo paso. Este es un dolor articular de características inflamatorias, a diferencia del primer caso, cuyo compromiso articular inflamatorio es en muñecas, en metacarpofalángicas, en metatarsofalángicas, que eso es típico inflamatorio. Aparte de eso, también le pidieron un anticuerpo antinuclear 1 en 160, que yo a este paciente también se lo hubiera pedido. Y aparte de eso, ¿qué más tiene? Tiene una franca poliartritis y tiene un factor reumatoide y un anticuerpo anticitrulina positivo. Entonces, yo a este paciente, ¿yo qué diría que tiene? Yo diría, este paciente tiene una artritis reumatoide. Ah, que tiene un anticuerpo antinuclear 1 en 160. Sí, está bien. Lo podemos ampliar el estudio y todo esto, pero clínicamente este compromiso poliarticular, simétrico en manos y pies, con poliartritis y anticitrulina positiva, a mí me hace pensar en primera instancia en una artritis reumatoide. Veamos un segundo caso, otro dolor articular inflamatorio, en esta ocasión con síntomas secos, unos síntomas secos importantes, y aparte de eso tiene anticuerpo antinuclear 1 en 160, y aparte de eso tiene el Rho positivo sin otros síntomas asociados. Entonces yo en este paciente, ¿qué diría que tiene? Yo diría, este paciente tiene un síndrome de Sjögren, de una enfermedad que se caracteriza por dolor articular inflamatorio, por síntomas secos, y el anticuerpo más importante es el Rho positivo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el último caso, otro dolor articular inflamatorio con los mismos síntomas secos. Tiene síntomas secos también, con anticuerpo antinuclear, ¿sí? 1 en 160. Miren que todos los pacientes tienen el mismo anticuerpo antinuclear. ¿Qué más tiene este paciente? Tiene otro Rho positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene? Tiene otro síndrome de Sjögren, simplemente que en moradito, pero es otro síndrome de Sjögren. Pero resulta que llega el estudiante de medicina y me dice, doctor, es que usted no evaluó bien al paciente, usted no tuvo en cuenta que el paciente tiene eritema malar y tiene leucopenia también, ¿cierto? Entonces, con estos síntomas,
dolor articular inflamatorio, eritema malar y leucopenia, yo diría, este paciente, en vez de un síndrome de Sjögren, lo que tiene es un lupus eritematoso. ¿Listo? Entonces, por eso es importante la interpretación clínica, porque esa es la que me da mi claridad respecto a los anticuerpos y los resultados de los anticuerpos que tiene. Alguien me puede decir, bueno, pero también de pronto tiene un síndrome de Sjögren. Puede que sí, habría que estudiarlo un poco mejor, pedir los otros anticuerpos, de pronto la biopsia glándula salival, pero con eritema malar, con leucopenia, lo que yo debo pensar primero es en un lupus eritematoso en un paciente que tiene un dolor articular inflamatorio. Recordemos que los síntomas secos pueden ser comunes en varias enfermedades reumáticas, porque en general las enfermedades reumáticas producen resequedad. Entonces, este ejercicio es muy importante porque con los mismos AS 1 en 160 podemos tener diferentes diagnósticos. ¿Listo? Entonces, para finalizar, los mensajes para llevar a casa, no todo ANA positivo significa lupus. Para el diagnóstico tengan en cuenta primero la clínica, luego los laboratorios, luego tengan en cuenta que los criterios de clasificación se hicieron principalmente para investigar y también al final quiero dejarles este mensaje, tengan mucha precaución con el uso del término lupus. A veces los pacientes, eso es una carga emocional muy fuerte para los pacientes y solo debemos utilizarlo cuando estamos completamente seguros del diagnóstico. Si tienen la duda, simplemente pueden colocar paciente con dolor articular, anticuerpos antinucleares positivos, que se remite para estudio de reumatología, ¿cierto? Pero dejar la palabra lupus o el término lupus solamente cuando estemos muy seguros, porque eso para los pacientes es muy fuerte. Y listo, agradecerle nuevamente a todos